Se busca a un conductor kamikaze que intentó embestir a otro coche sacándolo de la carretera. Ocurrió en la autovía Navarra A15 en dirección a Donostia y así es como quedó el coche y la mediana de la carretera. Lo van a ver en un instante, ahí lo tienen. En su interior viajaba Edurne de Arriba, es una joven de Ordizia que resultó herida cuando se estrelló con la mediana cuando un conductor hizo una maniobra que le resultó agresiva y, en fin, en un momento determinado la asustó y la obligó a dar ese volantazo. Edurne de Arriba, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Edurne, antes de nada, ¿cómo se encuentra? Pues bueno, me encuentro bien dentro de lo que podía haber pasado y de alguna manera recuperándome con sesiones de rehabilitación y demás de las lesiones que tuve a raíz del accidente. Bueno, vamos al momento del accidente. ¿Qué sucedió? Pues yo iba circulando por la A15 en dirección a Donosti, como bien has comentado, y en un momento dado hice un adelantamiento a una moto que venía por el carril de la derecha delante mía, y al hacer ese adelantamiento pasé al carril de la izquierda y por el retrovisor vi que había un vehículo que estaba bastante cerca de mí y me hacía un poco gestos como de enfado. Entonces yo interpreté que al haberme pasado yo del carril derecho al izquierdo, a lo mejor este vehículo estaba un poco en ese ángulo ciego que suele haber en ocasiones cuando se te acerca un coche y está pues eso, en ese punto en el que no se ve, y que quizá debido a eso hice que es decir, vehículo... que en un momento usted con su maniobra le entorpeció la marcha o le obligó a frenar de alguna manera, ¿no? Esto es lo que yo creo que pasó, porque no, la verdad es que no lo tengo claro. Bueno, ¿usted volvió a su carril, Edurne? Sí, yo acabé el adelantamiento, adelanté a la moto y volví al carril de la derecha. Mi intención fue, de alguna manera, desactivar ese enfado de este conductor y pensé, bueno, cuando se acerque a mi altura, le haré un gesto un poco de disculpa para que vea que no ha habido nada intencionado y, bueno, de alguna manera para aplacar un poco ese enfado que veía que traía. Y ahí es cuando veo que el vehículo efectivamente viene un poco aproximándose hacia mi altura y en vez de ponerse en paralelo, se mete como en diagonal hacia mi carril. Esto a mí me obliga a dar un volantazo a la derecha y, claro, yo veo que tengo un trozo de arcén, pero a la derecha hay un murete de estos como de contención, de estos que son de cemento con la base un poquito ancha y son como de media altura. Y de miedo de colisionar contra esto, intento rectificar otra vez, pero veo que el coche sigue ahí, veo que el conductor me sigue haciendo gestos de enfado, como de un poco de represalia, y intento un poco encauzar la situación, pero pierdo el control del coche. Y ahí es cuando el coche sale hacia la mediana de frente, colisiono contra la mediana, pierdo el parachoques, los faros y demás, y después salgo como rebotada y acabo de nuevo en el carril de la derecha de donde había salido y otra vez en el sentido de la dirección del tráfico. Edurne, usted resultó herida en ese accidente, ¿no? Sí. El diagnóstico, por así decir, del servicio de urgencias de Zumárraga, que es donde fui después del accidente, era un esguince cervical. En estos casos suele ser un poco lo mínimo, ¿no? El típico latigazo cervical. Y bueno, de alguna manera al final todo está conectado y después de varias sesiones de rehabilitación pues se ve que van saliendo otras pequeñas cosas, ¿no?, que están un poco asociadas con esa lesión y que también hay que ir tratando. Oiga, usted dice, Edurne, que vio cómo el conductor hacía gestos de enfado en varias ocasiones durante las maniobras que realizó usted y cuando él, según sostiene usted, intentó asustarla. ¿Usted es capaz de identificar a ese conductor? Yo recuerdo que este conductor tendría entre unos 40 y 50 años, básicamente porque recuerdo que tenía el pelo un poco canoso y tenía el pelo un poco largo, no llegaba a ser una melena, pero sí que recuerdo un poco de pelo y pelo grisáceo. ¿Y recuerda algún detalle de su vehículo? Pues el vehículo era tipo monovolumen, 4x4, en ningún caso tipo furgoneta cuadrado, era algo más redondeado.
y era gris beige metalizado claro. Era un vehículo nuevo y sí que el testigo, que precisamente es la moto a la que yo adelanté, recuerda que la matrícula era nacional. El problema es que bueno, no nos quedamos con ningún dígito ni ningún otro dato de la matrícula. Oiga, Edurne, si alguien quisiera echarle una mano, recordase o identificase esos detalles en un conductor, en el conductor de un vehículo que conoce, o si le hubiese pasado algo parecido, ¿cómo puede ayudarla? ¿Con quién puede ponerse en contacto? Yo creo que en cualquier caso lo correcto es dirigirse a la Ertzaintza. El atestado está recogido en tráfico en Oiartzun y creo que la derecha sería esa, un poco acudir a la Ertzaintza, que es ahí donde están recogidos todos los datos. Incluso gente que ha llamado aportando alguna matrícula porque se ha visto una situación parecida, un vehículo de características parecidas y demás. Yo creo que lo mejor es ponerse directamente en contacto con la Ertzaintza y que ellos vean qué es lo correcto, ¿no? Cómo gestionar esa información. Edurne, mucho ánimo y mucha suerte en su recuperación. Muchas gracias. Ojalá se ponga bien cuanto antes, Edurne. Geroarte. Gracias. Es que ricasco. Nos acompaña hoy en plató Egusquiñe Zabaleta Caballero. Arratsaldeon, Egusquiñe. Arratsaldeon. Usted es psicóloga clínica del Centro Médico San Martín. La hemos traído para preguntarle si nosotros al volante nos transformamos, si somos más agresivos. Y ante todo, antes de nada, ¿a qué se puede llamar conducta agresiva en el volante? Eso es, en principio, pues un poco definir de qué estamos hablando cuando hablamos de conducción agresiva. Conducción agresiva es cualquier comportamiento de un conductor que tiene intención de causar daño, perjudicar a otros usuarios, peatones, otros conductores. Es decir, el caso de Edurne que nos acaba de trasladar, Egusquiñe, es un caso de manual, ¿no? De conducta agresiva. Sí, eso es, ya casi llegaría a ser hasta criminal. No sé, casi. Eso es. Eso es. Estas personas normalmente pues, suelen responder ante cualquier circunstancia adversa en la carretera impulsivamente. Y podemos observar pues, todos los días escenas como personas que son impacientes, pues, saltando semáforos en rojo, cuando se encuentra en ámbar acelerando en vez de reducir, tocando el claxon, amenazando, realizando muchas veces gestos de desprecio a otros conductores. En el caso de Edurne Egusquiñe, ¿este conductor qué buscaba? ¿Hacerle un gesto y asustarla? ¿O quería provocarle un daño físico? Es decir, ¿quería que tuviese un accidente? Existe siempre pues, un objetivo de ejercer un dominio, ¿no?, sobre el otro conductor y en este caso pues, yo creo que quería pues, tomar represalias, ¿no? Como se ve, es una conducta arriesgada en la que hizo esta persona y totalmente agresiva. ¿Se puede trazar un perfil del conductor agresivo? Más allá de que sea hombre o mujer, que luego lo preguntaremos, que sé que te interesa, Enrique. Sí. Pero ¿hay un perfil de conductor agresivo? Existe un perfil, pero se juntan varias variables. Por una parte, factores circunstanciales, que son situacionales, que todos nos podemos encontrar en esas y que son inevitables. Por un lado, pues congestión en el tráfico, cuando salimos del trabajo y vamos y nos encontramos con atascos, obras, falta de aparcamiento y todo eso. Es decir, que a uno le irrita ya la propia situación que está viendo delante, ¿no? Eso es, y muchas veces añadiendo además el factor de prisa y ante todo prioridad. Y luego, ¿por qué se lleva a cabo la conducta agresiva? Pues hay un fenómeno clave en la conducción que podríamos llamarlo como la burbuja del anonimato, ¿no? Entonces, cuando vamos... Que uno va protegido cuando va en su coche, ¿no? Eso es, nos sentimos, nuestros comportamientos están protegidos, llevamos un refugio, un caparazón metálico y entonces nuestras identidades están ocultas. Eso muchas veces da salida a nuestros impulsos más primitivos. Pues toda la carga que llevamos de irritabilidad, muchas veces ya de antemano, y luego ya cuando nos encontramos en la carretera con estas circunstancias adversas, pues descargamos todo aprovechando de que nuestras identidades están un poco protegidas dentro del coche. Bueno, déjame, Egusquiñe, que, bueno, antes de nada, vamos a resolver la pregunta de Enrique. ¿Somos más agresivas al volante, las mujeres o los hombres? Normalmente hay dos, o sea, tanto mujeres como los hombres pueden ser agresivos. Normalmente se da más en casos de hombres y normalmente lo que diferencia es el motivo. Los hombres intentan o dan más...
se ponen más irritados, igual dependiendo de las... ay, es que no sé, no... Bueno, tranquila, que Sí, me he ido. voy a dar unos datos a Egusquiñe para trazar un poquitito la fotografía de en qué situación está España. España es el estado de la Unión Europea donde más se utiliza el claxon y donde más se insulta. Tenemos un listado en el que se detalla todos los comportamientos incívicos con los que nos podemos encontrar en España. Tocar el claxon. Se los voy a leer por orden jerárquico, ¿eh? Los primeros son aquellos de los que echamos mano más veces cuando estamos al volante. Tocar el claxon, insultar a los conductores que nos sacan de quicio, superar la velocidad permitida, no respetar la distancia de seguridad, no reducir la velocidad en una zona de obras, no dar el intermitente al adelantar por la derecha, pásmense, hablar por teléfono, enviar mensajes de texto mientras se conduce o conducir sin cinturón de seguridad, Alfredo. En fin, un rosario de comportamientos incívicos al volante completo. Yo pienso efectivamente que hay muchas causas exógenas, como puede ser el tráfico, puede ser la agresividad que tienes, el estrés, el no sé cuánto, y luego pues ya endógenas, como puede ser el estado psicofísico de la persona, su estilo de vida, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a lo del animato, la burbuja no se da siempre, porque tú, Enrique, sí que te acordarás de un famoso periodista del Corazón, de hace unos años, que se salió del coche, cogió una pistola y se cargó a Melibia, se llamaba, ¿no? Melibia. Que se cargó su carrera profesional, se cargó todo. Y ahí dices, ¿y este hombre cómo le ha dado ese...? Te quiero decir que sí, que lo del anonimato, sí que la impunidad de verte metido en un coche que va así esto, pero a veces esa agresividad dura más que eso. Por ejemplo, en el caso de esta chica que le ha hecho ese amago, que yo no creo que quisiera tirarla de la carretera, pues ha sido eso, por mi opinión. Sí, ¿Y varía nuestra conducta, Egusquiñe, si vamos solos o acompañados en eso que tú llamas la burbuja del coche? Eso es, normalmente se da más la conducta agresiva cuando vamos solos que cuando vamos acompañados, porque entonces sí que nos preocupamos un poco de guardar nuestra imagen y de seguir un poco las normas sociales, de no romper tanto con las normas sociales. Lo que decía, sí, los factores internos realmente son la clave. La capacidad de autocontrol es lo que lleva a una persona o a actuar de manera agresiva o no. Las variables de la personalidad de una persona que conduce agresivamente pues suelen ser normalmente una persona de alto egocentrismo, poca tolerancia, una persona con poca paciencia y sobre todo eso, poca capacidad de autocontrol.